la primer cosa es que todo el tiempo cuando dijimos que a la x, bueno, cuando tengo una función de esta manera, y todo el tiempo dije que a era mayor que 0. Y no sé si está clarísimo porque esta condición es necesaria. Acuérdense que esta tiene una función inversa. La función inversa de f de x es logaritmo natural de a. Y esta, para que esté bien definida, a dónde tiene que estar. A, bueno, el dominio de esta, acuérdense que es todos los reales mayores que 0, ¿no? Entonces de aquí sale esta condición. O sea, eso es nada más para que lo tengamos muy claro, porque todo el tiempo estuve diciendo esto, pero no es nada más porque solo tengamos ganas de trabajar con las A's positivas, sino que esta condición viene a fuercita de esta. Acuérdense que todo el tiempo estas dos están relacionadas, ¿no? Por ser una inversa de la otra. Luego, por ejemplo, estábamos probando todo el tiempo propiedades de estas en general, y una manera fue probar estas propiedades con estas funciones usando la definición de cómo vemos este tipo de funciones en términos de su escritura en E. O sea, por ejemplo, si yo quiero saber quién es f de 1 con una función de estas, o sea, estoy pensando en a la 1. Y esta, ustedes ya saben que esto es a, pero esto es algo que hay que demostrar. ¿Y cómo lo demostramos? Pues considerando que a la 1 es por definición, porque esto lo vimos, ¿se acuerdan? Esto es e a la 1 por el logaritmo natural de a. Entonces, esto, pues, es e por 1 por logaritmo natural de a, que es logaritmo natural de a. Y esta es inversa. Entonces, ¿qué me queda? A. Y esta fue la forma en la que estábamos probando la validez de propiedades para funciones del tipo a la x. Pero me faltó comentarles que así como así como a la x es la forma general, para esta función, ¿no? O sea, esta es toda una familia de funciones donde esta es una de estas. Claro que estoy diciendo que a es igual a e, en este caso. Entonces, así como esta es una familia, entonces logaritmo también tiene toda una familia. Y eso ya no lo escribí. Por ejemplo, o sea, para esta función a la x tengo una función que es logaritmo, y aquí le voy a poner logaritmo base a. Si esta es una función y, entonces esto es logaritmo base a de y. Y esta es la inversa de esta. Así como esta es la inversa Yadira, ¿podrías mover un de... poquito la hoja? Disculpa, por fin. Hacia dónde? la derecha. Andas. Ahí Sí, estoy. sí, gracias. Ok. Esta es una X. Entonces, así como tengo esta, entonces también tengo
esta, ¿están de acuerdo? Entonces, si esta fue la inversa de esta, y tengo una familia que es con a a la x, vale la pena hablar de esta, que es la inversa de esta. Pero bueno, esto es nada más para que quede claro que estoy hablando de esta inversa. Pero en general, pues nos referimos al logaritmo base a de x, ¿no? O sea, por costumbre, tendemos a decir que x es el dominio y y la imagen. ¿Sí está bien? Entonces le voy a poner x. Entonces, la pregunta es ver si podemos expresar el logaritmo base a de x en términos de logaritmo natural. Esa es la pregunta. El logaritmo natural, como ya dije, es una de todas estas, donde la base es e. Entonces, al logaritmo natural de x lo escribimos así, pero bien lo podemos escribir así. Nada más que este es el logaritmo natural. Cuando consideramos que la base, o sea, a, es igual a e. Bueno, entonces la pregunta es esta. Y pues vamos a tratar de hacerlo, ¿no? O sea, yo tengo que y es logaritmo base a de x. Si tengo esta, entonces, por definición, por propiedades, por lo que quieran, también tengo que x es igual a la y, porque esta tiene una inversa que es esta. ¿Sí está bien? Pues esta es la inversa. Y entonces, habíamos dicho que si x es a la y, entonces por definición esto es e a la y logaritmo natural de a. ¿Se acuerdan? Esta era la forma en la que veíamos a esta en términos de la e. Y si tengo esta, entonces puedo aplicar la función logaritmo de ambos lados. O sea, tengo x igual a e a la y logaritmo natural de a. Si aplico logaritmo natural de ambos lados, me queda logaritmo natural de x igual a logaritmo natural de e a la y logaritmo natural de a. Y como estas dos son inversas, esta y esta, pues me va a quedar la identidad. Entonces tengo logaritmo natural de x igual a y por el logaritmo natural de a. Y yo lo que quería era expresar a la y en términos de logaritmo natural. O sea que aquí tengo que despejar a la y. Y y es igual a logaritmo natural de x sobre logaritmo natural de a. Y entonces esta es la forma en la que trabajo al logaritmo natural, o sea, lo que dijimos, por lo tanto, a ver, por lo tanto, y que es esta, o sea, logaritmo base a de x, lo puedo ver como logaritmo natural de x sobre logaritmo natural de a.
Y esta es la forma, más bien esta, era la que quería hacer notar. Esta es la forma en la que puedo trabajar el logaritmo con cualquier base en términos del logaritmo natural. Entonces, todas las propiedades que ya probamos para esta se pasan en consecuencia para todas estas. Y al revés, si queremos probar alguna propiedad de estas, entonces podemos recurrir a esta forma de escribir y puede que así nos sea más sencillo. ¿Sí está bien? Otra cosa que me faltó decir, bueno, entonces, pensando en esta forma, pues díganme de una vez, digo, yo sé que ya lo saben, pero de cualquier forma vemos de una vez cómo sería g de x igual al logaritmo base a de x. Entonces díganme quién es g'. Entonces tengo esta, pero como esta es esta, entonces puedo derivar esta. ¿Están de acuerdo? Fíjense que como la variable es x, entonces logaritmo natural de a es una constante. Entonces esta me va a quedar 1 sobre el logaritmo natural de a por la derivada de esta. ¿Están de acuerdo? Porque la derivada saca constantes. Y esto va a ser 1 sobre el logaritmo natural de a por 1 sobre x. O sea, 1 sobre el logaritmo natural de a por x. Y si tenemos algo más complicado, tipo f de x igual a g de x a la hx, ¿cómo podemos derivar eso? Entonces, su derivada es del tipo, fíjense que f de x la puedo ver como e a la h de x por el logaritmo natural. Ya lo puedo mover más a la derecha, es que no se ve. Por fin. Gracias. Ahí estoy. Sí, gracias. Por el logaritmo natural de... ¿De quién? De g de x, ¿están de acuerdo? Y ahí no hice nada raro. Solo... Pues sí, cuando derivemos vamos a tener que utilizar cadena, ¿no? Por la composición. Ajá, ajá. Primero díganme si todo el mundo ve claro que esto es esto. Y que no hicimos nada raro. O sea, apliqué e y enseguida logaritmo. ¿No? Y como esto está bien, porque e y luego aplicado el logaritmo, por ser inversas, pues me queda la identidad, que me quedaría esta. Y entonces, como dice Gabriel, usando regla de la cadena, tendríamos que f' de x es, fíjense que es una función del tipo e a la algo, o sea, e a la u. Y entonces me queda la derivada es e a la u por la derivada de u.
donde u es esta cosa más fea, ¿no? O sea, es h de x por el logaritmo natural de g de x. Entonces me va a quedar e a la h de x por el logaritmo natural de g de x. Y ahora voy a hacer aquí esto que va a estar multiplicando esto, la regla de la cadena, y es la derivada de u. Entonces me va a quedar h' de x, fíjense que eso es un producto, que es la derivada de la primera por la derivada de la segunda más la primera por la derivada de la segunda. Y aquí tengo, o sea, esta que es la segunda, a la que le estoy llamando la segunda, que es esta, es una de la forma, logaritmo natural de u. Y eso es 1 sobre u por la derivada de u. O sea, aquí me va a quedar 1 sobre g de x por la derivada de g de x. Y es esta. ¿Sí? Ahora esta la puedo dejar así o la puedo ver como lo que tenía al principio, como lo que era antes, o sea, como esta. O sea, esta es g de x a la h de x por todo lo que ya dijimos, ¿no? Ahí está. ¿Sí está bien? Ahí acabo de ver el comentario de Uriel que dice, pero el logaritmo natural de A es una constante. Sí, sí es una constante. La variable en todos los casos ha sido x. Digo, igual ya te habías respondido la pregunta, pero es que acabo de ver tu comentario. Y ahí está. Y ya lo ultimito sobre esto, para ahora sí pasarnos al otro, es a ver, acerca de las gráficas. ¿Cómo quedarían las gráficas entonces? Porque acuérdense que ya habíamos visto que para la familia de las a la x, entonces habíamos visto que todas pasan por el 0, 1. Fíjense, si a fuera 1, ¿qué tendríamos? Si a fuera 1, o sea... Pues tendríamos la constante 1, ¿no? Ándale. Sí, todo el mundo la ve, porque tendría 1 la x, y independientemente de este valor de x, esto sería 1. Entonces, f de x sería la constante 1. Entonces, pues la tengo, no sé, por aquí. Aquí estoy. Aquí fue a igual a 1. Y ya habíamos visto que todas pasan por el 0, 1, o sea, todas están ancladas aquí. Si tengo a la x, entonces en 1 va a valer e. Y voy a tener algo más o menos así. Esta verde es e a la x. Y si tengo, por ejemplo, 10 a la x, ya habíamos visto que 10 a la x va por abajo en los negativos de e a la x y luego por arriba, porque 10 es mayor que e, entonces crece más rápido. Pero aquí
crece, siempre es creciente, pero crece más lento que a la X. Y también habíamos dicho que para cuando A está entre el 0 y el 1, entonces la gráfica es de este tipo. Por ejemplo, esta podría ser 1 sobre 10 a la X. Y por cierto, ¿cómo iría 1 sobre E a la X? 1 sobre E a la X, pues iría algo más o menos así. Acaba por arriba, porque 1 sobre E es mayor que 1 sobre 10. Y como X va siendo positivo, o sea, va haciéndose más grande 1 sobre E que 1 sobre 10. Entonces, así van más o menos las gráficas. Esto ya lo habíamos visto también. Pero lo que quiero que me digan es cómo irían. Bueno, esto intenta dar una explicación para cómo son las funciones en esta familia. ¿Cómo son las gráficas en esa familia de funciones? Quise decir. Ahora díganme cómo irían las gráficas de las funciones de la familia logaritmo base A de X. Quiero que me digan cómo van estas. Y estas, acuérdense que el dominio es todos los reales y la imagen son los reales positivos menos el 0. Entonces esta va en su dominio, todos los reales positivos, no estoy pensando en el 0, y la imagen es todos los reales, porque esta es inversa de esta, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué? Logaritmo natural de X. Una forma de pensarlo es que como estas son las inversas de estas, entonces, pues aquí va una identidad. Esta es la identidad y igual a X. Y entonces estas se pueden ver como estas reflejadas, ¿no? Reflejadas donde el espejito es la identidad. Entonces, si la identidad anda por aquí, en este dibujo, entonces primero, pues la identidad, perdón, el reflejo de E a la X es, fíjense, me va a quedar aquí, que es la del logaritmo natural, que es la que ya habíamos visto. Y esta está anclada en el 0,1, esta va a estar anclada en el 1,0, que es aquí. Entonces viene algo, pues más o menos así. Y esta es logaritmo natural de X, o bien logaritmo base E de X. Luego, ¿cómo quedarían? Bueno, estas pues van siendo reflejo de estas. Fíjense, esta, por ejemplo, piensen cómo sería logaritmo base A de X, que es la inversa de 10 a la X, esta en azul. Ya vieron que aquí esta va por arriba de a la X. Eso quiere decir que aquí va por abajo. Está anclada aquí. Luego, en los negativos, 10 a la X va por abajo de la verde, que es E a la X. Entonces, aquí, ¿cómo va a ir? Esta va por arriba de esta.
¿Están de acuerdo? Y esta es, ay, no sé por qué le puse A. Esta es logaritmo base 10 de X. Y para todas las que tienen A entre 0 y 1, que son las que son de esta manera, entonces estas irían más o menos así. Ancladas aquí, todas están ancladas aquí. Y tengo algo así. Ya sea más paraditas o más acostaditas, como sea. Todas estas rosas son logaritmo base A de X con A entre 0 y 1. ¿Sí? Y ya, fue lo que se me olvidó decirles el día martes. Igual y ya lo habían visto, pero nada más para que quede claro, ahora sí, si nadie tiene dudas, cerramos bien ya todo lo del logaritmo y exponencial. ¿Sí? ¿Nadie tiene dudas? ¿Todo bien? Bueno, voy a suponer que todo bien. Y entonces ahora sí me paso al tema de las aplicaciones. ¿Vale? Habíamos quedado... Lo último que hicimos, les recuerdo, por si a alguien se le olvidó, regresando al tema, estábamos en sólidos, en encontrar el volumen de sólidos de revolución. Y habíamos desarrollado una idea para concluir que el volumen era igual a pi veces la integral desde a a b de f de x al cuadrado, esto diferencial de x. ¿Sí se acuerdan? Esto ya lo habíamos concluido. Estuvimos ahí discutiendo una idea de dónde salía esa formulita, digámosle así. ¿Se acuerdan? Y lo que no habíamos hecho eran los ejemplos. Entonces vamos a hacer unos ejemplos. Ya que tenemos esta formulita así escrita, entonces va a ser más sencillo abordar un problema de este tipo. Entonces, ejemplo. Encuentra el volumen del sólido de revolución obtenido al hacer girar alrededor del eje X la región R acotada
por la gráfica de y igual a raíz de x, el eje x y la recta x igual a 4. Entonces, primero díganme, bueno, ese es el problema. ¿Sí está claro lo que hay que hacer? Primero hay que encontrar, lo primerito es poder encontrar quién es esta región. ¿Vale? Entonces esa región, pues según lo que nos están pidiendo y nos están describiendo aquí, entonces esa región es la siguiente. Estamos en el plano, aquí tenemos el eje X y Y, entonces estoy, Y igual a raíz cuadrada de X, o sea, tengo algo de esta manera. El eje X es este, y la recta X es igual a 4. Pues supongan ustedes que es esta. Entonces la región que tengo que girar, fíjense que es esta. ¿Sí? Ahora imagínense, bueno, la tengo que girar, aquí también me está diciendo, la tengo que girar alrededor del eje X. Entonces, ¿ya se la imaginaron? A ver, vamos girándola. ¿Qué me va a quedar? Ya cuando haga yo el giro, voy a obtener algo más o menos así. Donde esta está siendo girada. Es como un paraboloide, pero no es solo el cascarón. Es todo el sólido, porque esta es toda una región. ¿Están de acuerdo? O sea, esta no está hueca, sino que es todo ello. Y entonces, ¿cómo podemos encontrar el volumen de eso? Pues habíamos visto que era con esta formulita, ¿no? ¿Sí? Entonces el volumen es igual a pi por la integral de a a b. ¿Aquí de dónde estoy integrando? Estoy integrando del 0 al 4. Entonces estoy del 0 a 4 de, me viene dada por la regla de correspondencia de f, de x al cuadrado. Aquí tengo esta. Entonces es la raíz cuadrada de x, esto al cuadrado, integrar respecto de x. Y eso, por supuesto que escogí una facilita para que saliera de volada. Esto es x de x, y entonces es pi por x al cuadrado sobre 2, que tiene que evaluarse desde el 0 hasta el 4. ¿Sí? Y esto es pi por, no cuenta porque 0 al cuadrado me va a dar 0, entonces solo va a ser evaluar en el 4. Y eso es 4 al cuadrado, que son 16 medios. O sea, esto es 8pi. Yadira, Pero, ¿puedes mover tu hoja tantito a la derecha, por favor? ¿ahí estoy? Un poco a la izquierda y hacia arriba. ¿Así? Sí, gracias. Ok, vale. ¿Sí? ¿Está bien?
Aquí solo aplicamos la formulita, esta que ya habíamos deducido el martes pasado. Pero para un ejercicio diferente, o sea, todo el tiempo hay que estar pensando en las condiciones que nos va pidiendo el ejercicio, ¿no? Para poder hacerlo bien y no regarla. Por ejemplo, ¿qué pasaría? Una pregunta que me hacían el martes, si el problema no nos pidiera girar respecto al eje X, sino respecto al eje Y. Ahí, ¿cómo cambiaría el ejercicio? Bueno, la respuesta. Entonces vamos a hacer uno de esos, si les parece bien. Y diría más o menos así. Ay, ¿qué le puse este? Ejemplo 1. Ejemplo 2. Dice, encuentre el volumen del sólido generado al hacer girar la región R acotada por la curva. Disculpe, ¿cree que pueda subir un poquito la hoja? Voy. Gracias. ¿Ahí estoy bien? Sí, ahí. Bueno, un poquito más, por favor. Un poquito nada más. ¿No se ve? Menos, ya se pasó. Un poquito más abajo, un poquito más abajo. ¿Ahí estoy bien? Ahí está bien. Ahí sí, gracias. Vale. Por la curva y igual x al cubo, el eje y la recta y igual a 3 en torno al eje Y. Entonces, fíjense que aquí lo relevante, lo que cambia, es que me están pidiendo que gire en torno al eje Y. Entonces, aguas porque no se puede tratar el problema igual al anterior. Entonces, primero, pues hay que ver quién es la región. La región es Y igual a X al cubo. Luego tengo el eje y la recta Y igual a 3. Ahí estoy. Entonces, mi región que me están pidiendo, esta región es esta. ¿Están de acuerdo? Pero hay que girarla en torno al eje Y, o sea, el giro es así. En la otra el giro era aquí, pero ahorita es así. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para resolver ese problema usando lo que ya sabemos al momento?
O sea, el problema sería el mismo, nada más que aquí como que se antoja a que como que las rebanadas sean así. Si pudiéramos hacer esta partición, entonces aquí, o sea, si pudiéramos aquí tomar una partición, entonces nos quedarían pues más o menos así, estos volúmenes de estos cilindritos. Y esta sería una aproximación a esta. ¿Sí están de acuerdo? Pero entonces tendríamos que meter una partición aquí. ¿Se puede hacer eso? Pues la respuesta es que sí podemos, ¿no? O sea, es que nosotros estamos acostumbrados siempre, o usualmente, a que vemos el plano así. Eso es como si nosotros estuviéramos parados aquí. Si nosotros estamos parados aquí, pues estamos viendo de frente esto. Pero bien podemos mirar todo desde aquí. Y si miramos todo desde aquí, bueno, nada más hay que invertir esto, ¿no? O sea, en realidad estamos pensando en esta. ¿Por qué? Pues porque de este lado quedan siempre a nuestra izquierda, quedan los negativos. Y aquí estamos en un dominio positivo. Entonces hay que checarlo como si estuviéramos en lo positivo de este lado. ¿Sí me explicó? Pero si vemos las cosas nosotros parados desde aquí, entonces esta gráfica no es esta. Esta es una función donde podría yo despejar, o sea, aquí, viéndola así, mi variable independiente es la y la variable dependiente es la x, que es al revés del otro sistema. Entonces aquí lo que puedo hacer, una opción para abordar este problema, es despejar de aquí a la x y ver a x en función de y. ¿Están de acuerdo? Entonces, esto pasa, sí, solo si pasa que x es igual a la raíz cúbica de y. Y entonces estaríamos en el mismo problema de la vez anterior. O sea, estaríamos girando en torno al eje de la variable independiente. Y entonces sí se puede aplicar todo igual. ¿Sí están de acuerdo? Entonces el volumen sería igual a pi por la integral de A a B, que en este caso es 0 a 3, de y a la 2 tercios. Y ahora estoy integrando con respecto de y. Y entonces eso es pi por, esta ya no la sabemos, es esta más 1, que es y a la 5 tercios sobre 5 tercios. Y eso tiene que ser evaluado de 0 a 3 y lo que eso salga. Y entonces esto es pi por, voy a cambiar este es 3 quintos por y a la, bueno, aquí este no cuenta porque 0 a lo que sea es 0 y voy a tener 3 a la 5 tercios. ¿Eso se puede poner más bonito? Sí, ¿no?
esto es pi por 3/5 por, tengo raíz cúbica de 3 a la 5. O sea, lo puedo ver como 3 a la 3 por 3 a la 2. Y eso sería, pues cancelo de un lado la raíz cúbica. O sea, me queda pi por 3/5 por, o sea, tengo esto, ¿no? Y esto pues se cancela la cúbica con la raíz cúbica y me queda pi por 3/5 por 3 por la raíz cúbica de 9. Y eso es pi quintos por 9 por, y ya. Creo que no se puede reducir más aún. Que por cierto, para los problemas de este tipo así prácticos, no se quieran, no se compliquen tanto diciéndome quién es esto. O sea, no es necesario uso de calculadoras ni nada, porque finalmente solo me darían una aproximación. A lo que me refiero es que esto es esto y punto, ¿no? O sea, el volumen vale esto. ¿Sí está bien, Juan Alexis? Ok. Y un ejercicio diferente podría ser como el siguiente. Encuentre el volumen del sólido al hacer girar la región acotada por las parábolas Entonces, ¿quién es la región? Bueno, para empezar hay que poner todo bonito, ¿no? Esta, pues me conviene más trabajarla como y igual a la raíz cuadrada de 8x. Entonces tengo y igual a x cuadrada. Esta, pues imagínense que es esta. Y que es suavecita, no como en mi dibujo. Ahí está. Y esta es algo, pues no sé, algo más o menos así. O sea, para que quede más claro, esta es esta. Y luego tengo esta, que es esta. Y hay que girar esta región
todo esto, otra vez va a quedar algo sólido, o sea, no es algo hueco, sino algo con algo gordito, rellenito, en el alrededor del eje X. Y entonces, o sea, imagínense esto, pues algo más o menos así, ¿no? Pero esto les digo es así gordito, ¿sí lo ven? Rellenito me refiero. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo tendría que hacer eso? Pues tendríamos que calcular primero, bueno, sería como cuando se calcula el área de la intersección de las dos curvas. Eso no lo vimos con ustedes, pero creo que aquí tengo algo. ¿Sí? ¿No lo vimos? Pues aplicamos la misma regla que habíamos aplicado hace rato para rotarlo. Ujú. Sí, sí, están de acuerdo que se usa la misma formulita que habíamos visto. Pero fíjense que por cómo está esta área y el volumen, entonces imagínense vamos a hacerlo por separado. O sea, imagínense el volumen generado por esta grafiquita, esta azul. Nos quedaría algo como en el otro ejemplo, que es como el paraboloide. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? Pero esa no es la que queremos. La que queremos es esta que está encerrada aquí, esto en negro. Pero si a esa azul le quitamos, ahora imagínense por separado la rosa. Que la rosa nos daría toda esta. Pero si hacemos la azul menos la rosa, entonces nos va a quedar esta que es la que queremos. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, en ese sentido, supongo que te referías a lo de la intersección. Claro que para encontrar, o sea, porque aquí, fíjense que este volumen sería igual a pi veces la integral de entonces dije primero la azul es esta por formulita al cuadrado. Bueno, no por formulita, sino por todo el procedimiento que tiene detrás de la formulita, pero ustedes me entienden, ¿no? Es esto al cuadrado. Y luego le tengo que restar el volumen acumulado aquí con la rosa. Digo, generado por girar la rosa. Eso va a ser x al cuadrado y por formulita al cuadrado. Y todo esto respecto de x. Pero me falta encontrar los límites de integración. Por supuesto que 1 va a ser en el 0. Aquí se encuentran en el 0. Pero un problema es saber quién es esta x. Bueno, esta x, quise decir. Porque necesito poder integrar de aquí hasta acá. Entonces, para eso, pues hay que encontrar la intersección entre esta y esta. ¿Están de acuerdo? O sea, la pregunta es, ¿cuándo x cuadrada es igual a el cuadrado de esta? Entonces, a ver qué hacen. Bueno, no sé qué hagan, cada quien tendrá su procedimiento, pero díganme cuánto vale x.
¿Ya? ¿La tienen? Ajá, sí es 2. Ay, ¿no están viendo lo que estoy escribiendo? Hoy ando muy, saliéndome de mi área todo el tiempo. Ahí se ve. Sí, se estaba saliendo mucho. Díganme, por favor, es que no me estoy viendo. Pero bueno, X es 2. ¿Están de acuerdo que X es 2? Como dice Gerardo. Entonces, bueno, 2 al cuadrado que son 4. Aquí 8 por 2 que son 16. Raíz cuadrada son 4. Entonces ya, X es 2. Entonces tengo que integrar desde 0 hasta 2. ¿Sí está bien? Y bueno, como que esto busca traducir de alguna manera el problema. O sea, esta escritura, esta reglita algebraica, trata de describir el problema con todas las condiciones iniciales y con todo lo que nos están pidiendo y etc. Una vez que ya hicimos esto, pues ya debería de ser más sencillo el resolver esto, ¿no? Esto es pi. Ahora díganme, bueno, aquí déjenme. Se va la raíz con el cuadrado, o sea, me va a quedar 8x menos x a la cuarta de x. Y entonces, por todo lo que ya sabemos, eso es integrar primero esta, voy a quitar esto, primero esta, me va a quedar, saco la constante 8, me va a quedar x cuadrada entre 2 y luego x a la 5 sobre 5. Y todo esto tendrá que ser evaluado del 0 al 2. Y esto es pi por 4. Bueno, el 0 otra vez no. El 0 evaluado aquí y aquí es 0, entonces no lo voy a contar, solo el 2. Entonces me va a quedar 2 al cuadrado, que es 4 por 4, me queda 16. Disculpe, de nuevo ya bajó mucho. Perdónenme. 16. ¿Sí está bien? Y luego tengo 2 a la quinta. ¿Cuánto es 2 a la quinta? 32. ¿Eso está bien? Y eso es... ¿Cuántos quintos hay en 16? ¿Alguien me dice? ¿Cuántos quintos hay en 16? Debe de haber 50... ¿80? ¿Cuánto es 80 menos 32? ¿48? Sí, 48. Y ya acabamos. Ahí está. ¿Sí está bien? ¿Hasta aquí está claro para todos lo que estamos haciendo? ¿O alguien ya se quedó en el camino? ¿Vamos bien?
Bueno, si vamos bien, entonces déjenme pasar a ejercicios de otro tipo. Ahora el tema es encontrar la longitud de una curva. Y entonces la idea es que si ustedes tienen una curva plana en R2, no sé, imagínensela así. Y aquí tengo A y aquí está B. Otra vez estoy pidiendo que el intervalo AB es un intervalo cerrado, o sea, acotado. Y la función es continua y está acotada en ese intervalo. O sea, estoy en las hipótesis de que esta función es integrable en este intervalo en el sentido de Riemann y de todo lo que ya estudiamos para eso. Y yo quiero saber cuánto mide esa curva. Esa curva es la gráfica de una cierta función y igual a f de x. Es la gráfica. Y pues la longitud es algo así como que si esto fuera, no sé, imagínense un espagueti, así todo con esta forma, pues lo ideal sería poder agarrarlo, estirarlo y medirlo con nuestra regla y decir, ah, mide tanto. Esa sería la idea, ¿no? Pero como esto no se puede hacer así como quisiéramos, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer es meter una poligonal ahí. O sea, si yo pudiera encontrar diferentes puntos en esta curva, entonces, pues fíjense que si tuviera estos puntos que acabo de decir, pues este sería un punto, este sería otro punto aquí. Así cada uno de estos. Entonces podría encontrar estos segmentos. Y yo sí sé encontrar, bueno, no yo, sabemos encontrar la longitud de segmentos de rectas. Entonces encontraríamos cada uno de esos, y la unión de todos esos sería una aproximación a esta. Entonces, esa que acabo de pintar en verde, pues es una aproximación que se parece al azul, que es la que en realidad quiero, pero se parece, no es exactamente. Y yo quiero una que sea exactamente. Entonces, ¿qué se nos ocurriría hacer? Se nos ocurriría hacer, pues como meter más puntos aquí para que esta se parezca más. ¿Están de acuerdo? Pero acuérdense que tenemos que meter más puntos en el sentido de un refinamiento. Es decir, cuando hacemos que la norma de la partición, aquí ya estoy hablando de una partición, ¿no? O sea, todos los puntos que me da esta. Cuando la norma de la partición se va a cero. O sea, aquí metería otros puntos. Los que ya teníamos, más estos. Entonces me va a quedar así.
Y fíjense que la rosa, esta, la de los segmentos rectos, la poligonal le vamos a llamar. Esta poligonal rosa se parece más a la poligonal en azul. O sea, si hacemos esto, entonces la poligonal se parece más a la azul que la poligonal verde. Entonces, nos estamos aproximando. Tanto la rosa como la verde son aproximaciones. ¿En dónde encuentro la igualdad? ¿No se les antoja que haya un proceso metido de límite otra vez? De límite cuando la norma de la partición se va a cero. Y entonces, ¿qué estamos tomando? O sea, fíjense que están apareciendo como los mismos ingredientes que usábamos en la definición de integral. O sea, estamos ahí tomando una partición, estamos tomando estas aproximaciones y como que se antoja pensar a que la igualdad la obtendríamos cuando tomamos el límite, cuando esto pase. Y eso es, otra vez, la noción de integral. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí están de acuerdo que ahí aparece esa noción que hemos estado estudiando de integral? ¿Les late que este problema se puede resolver con la integral también? Sí, sí, Uriel, es como extender un poco más el tipo de longitud de curvas a las cuales les podemos encontrar la longitud. Entonces tienes razón, si tomamos algo del tipo, no sé, voy a poner lo que sea, algo así, y aquí que tenga una discontinuidad así, entonces esta no es continua. Como dices, basta que sea integrable y podríamos encontrar la longitud de una curva. Pero también podríamos hacerlo, pues si encontramos la longitud de aquí a acá y luego de aquí a acá, ¿no? Que es en el fondo usar el teorema ¿cómo le llaman? De rompecabezas. Y también se cumple. Nada más que para poder deducir la formulita, sí vamos a pedir que sea continua. Y ya sabemos que aunque no lo sea, como en este caso, se puede encontrar también por el teorema rompecabezas. ¿Sí me explico? O sea, para poder deducir la fórmula, vamos a utilizar la continuidad. Pero no afecta a resultados como estos, porque entonces se puede aplicar aquí y aquí, porque aquí es continua y aquí es continua. Eso quiero decir. Bueno, entonces vamos a escribir la idea que dijimos. Y diría algo más o menos así. O sea, dada una curva plana, le voy a poner C. Esa curva plana es esta. ¿A qué se refiere con que sea plana? A que toda está metida en esta hojita. ¿Sí me entienden? No puede ser algo del tipo que venga así y de pronto haga esto. Y luego regresa a la hoja. ¿Ya me entendieron? Eso que acabo de hacer será un problema ya cuando estén estudiando cálculo 4.
Pero ahorita estoy en una curva plana, o sea, toda está metida en el mismo plano. Toda está metida en R2, en este caso. Bueno, no me hagan caso de lo que les dije de cálculo 4. Pero a eso me refiero con plana, con una curva plana. Pues si no fuera plana no sería función, ¿no? Bueno, pero función en X, de X. Ajá. Sí, vamos a dejarlo así hasta ahorita. Cuando estén viendo funciones, No vamos a confundir. cuando estén viendo funciones de varias variables, el próximo semestre, entonces vamos a ver cosas de esas. Pero ahorita, con esa idea intuitiva que tenemos. Entonces, da una curva plana C, la cual se puede representar como la gráfica. Acuérdense lo que les dije aquí, ¿no? Esta es una curva, pero es la gráfica de una función de este tipo. Como la gráfica de una función continua en el cerrado y derivable en el abierto. Eso lo traigo por hipótesis. Y también quiero pedir que f' sea continua y tal que f' es continua en este intervalo que estamos trabajando. Entonces, para encontrar la longitud de la curva C, podemos trazar poligonales que se parezcan cada vez más a la curva, cada vez más. Y la longitud de C se aproxime cada vez más a la integral Esa es la idea de lo que dijimos, ¿no? ¿Sí está clara la idea? Entonces, sea P una partición del intervalo A, B. Esta coma no va aquí. Menor a x n igual a b. Sea P una partición del intervalo AB. Ahora, ya que tengo esa partición, entonces acuérdense que lo siguiente que hicimos fue considerar estos puntos, dada esta partición, pues hay que considerar estos puntos en la curva, ¿no? Entonces, sea P una partición, esa que ya dijimos, consideremos
los puntos en la gráfica y son, fíjense que si tengo A igual a x0, entonces tengo el punto x0, f de x0. Ese es mi primer punto. Luego tengo el siguiente, bueno, este le voy a llamar, no sé, P0. Luego el siguiente, que sería P1, es x1, f de x1. Y así. Entonces, en algún lugar tengo PI. Y PI es XI, F de XI. Yadira, Bien. ¿no convendría tomar P subíndice N? ¿Está? Ah, nada, es que vas a sacar todavía más. No, nada. No, nada más para... Sí, está bien, vamos a trabajar con Es que esto, yo pero... pensé que el iésimo, o sea, lo estabas considerando como el enésimo, pero no. O sea, el iésimo está antes, ¿no? Ajá. Ok, sí, Sí, gracias. este es en general y este es el último, ¿no? O sea, este es B. Y este es F de XN o es F de B. Como el primero fue A, F de A. Entonces aquí tienen todo este conjunto de puntos. Y esos en nuestro dibujito, pues son estos. Este es P0, este es P1, P2, P3 y así, ¿no? Está claro. Este es PN. Entonces, díganme, a ver, vamos a hacerlo con uno. Díganme la longitud. O sea, por aquí tengo si este es PI, fíjense que este fue PI menos 1. Y yo sé que ustedes me pueden dar esta longitud, ¿no? O sea, si metemos, aquí si hacemos más grande esta imagen, y esto es PI, y esto es PI menos 1, entonces PI tiene coordenadas. Las coordenadas de PI son XI, F de XI. Y las coordenadas de este son XI menos 1, F de XI menos 1. ¿Están de acuerdo? Y como tengo las coordenadas de esos dos puntos, entonces ustedes me pueden dar esta longitud. Pues la restamos, ¿no? Ajá. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, a ver, déjenme ponerle así. El segmento de recta que une esos dos puntos, en la poligonal. Como estos fueron cualesquiera, entonces tienen que decirme la longitud del segmento que une PI menos 1 con PI. Y esa, si ustedes se acuerdan, es la raíz cuadrada de XI menos XI menos 1 al cuadrado más F de XI menos F de XI menos 1. ¿Sí están de acuerdo? Esto es lo que mide este cachito.
¿No también tenemos que elevar al cuadrado el segundo, Yedi? No, Sí, también. Gracias. ok. Sí, de Por nada. aquí, por aquí se me fue un 2. ¿Sí? Pero esto es nada más este cachitito. Yo no quiero nada más este cachitito, quiero todos los cachitos, toda la poligonal. Y entonces, esto quiere decir, si ya encontré un cachito, esto lo que quiere decir es que entonces la poligonal que une, ¿cuántos puntos tengo? N más 1, ¿están de acuerdo? Que une a los N más 1 puntos, tiene longitud tiene longitud, pues la suma de todos estos, o sea, este más este más este más este más todos los que tenemos ahí metidos. Tiene longitud, le voy a poner, tiene longitud S, por ponerle algo, y S va a ser igual a la suma desde I igual a 1 hasta N de PI menos 1 a PI. Bueno, esto pensando como la longitud, que fue lo que puse aquí. Y entonces eso va a ser igual, pues, a la suma de todos estos, ¿no? O sea, me queda la suma desde I igual a 1 hasta N de la raíz cuadrada de xi menos 1, esto al cuadrado, más f en xi menos f en xi menos 1, todo esto al cuadrado y la raíz cuadrada. Y tengo eso. Ahora fíjense que de las hipótesis de cómo pensamos la curva, pensamos, déjenme recordarles una cosa, pensamos en que f era continua en el cerrado, derivable en el abierto y continua aquí. Continua la derivada. Y con esas condiciones, no sé ustedes, pero son las hipótesis dadas necesarias para el teorema del valor medio, para la derivada. ¿Se acuerdan qué decía el teorema del valor medio para la derivada? A ver, se los escribo, porque si a alguien se le olvidó. Dice que si f es continua en el intervalo cerrado, es derivable, continua y derivable en el abierto, entonces existe una C aquí, tal que f de b menos f de a sobre b menos a es igual a f' de c. Y ya nada más como corolario, de aquí puedo escribir f' de c, no, f' de c por b menos a igual a f de b menos f de a. ¿Ya se acordaron? Esto es recordatorio. Pero fíjense que de las hipótesis, de cómo dije que tenía que ser la curva, cumple las hipótesis del teorema del valor medio. Eso quiere decir que puedo aplicar el teorema del valor medio a esta f.
¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces, diríamos así, aplicando, o bueno, no me gusta aplicando. Hubiera puesto por el teorema del valor medio, aplicando el teorema del valor medio para la derivada. Entonces, a f, por supuesto. Entonces me quedaría lo siguiente. Entonces tendríamos lo siguiente, fíjense. Estábamos en esta expresión. Entonces, S es igual a la suma desde igual a 1 hasta n de la raíz cuadrada de xy menos 1, esto al cuadrado más. Ahora, esta f la puedo cambiar por esta. ¿Están de acuerdo? Entonces me queda más f' de psi i. Bueno, le cambié, no es c, sino psi. Y es i, porque eso va a pasar en cada subintervalito. Por, ahora no tengo b menos a, o sea, lo estoy aplicando en cada subintervalito. Entonces, ¿qué voy a tener? Esta va a ser xi menos xi menos 1. Pero esto fue aplicado a f. Yo tenía f cuadrada. Entonces, aquí me va a quedar al cuadrado y esto es la raíz. ¿Sí está bien? Donde si i está en el intervalito xi menos 1, xi, para cada i que va desde 1 hasta n. ¿Sí está clarísima esta expresión? Bueno, si está clarísimo, entonces esto va a ser igual a la suma desde igual a 1 hasta n. Fíjense que esto, por propiedades de los exponentes, esto es tener esta al cuadrado y esta al cuadrado. Entonces puedo factorizar esta. Y me va a quedar la raíz de xi menos 1 al cuadrado por 1 más f' de psi i. Esta está al cuadrado. Y luego esta, pues como está al cuadrado y tengo raíz cuadrada, pues se antoja sacarla de la raíz. Yadira, ¿eso es f' de xi? ¿O es ¿Esta? f? Ajá, Sí. f'. Es f', sí. Ah, ok, gracias. Por el teorema del valor medio, esta me queda con la derivada. Entonces les decía, saco esta de la raíz. Esta debería de salir con valor absoluto. Pero fíjense cómo está dada esta expresión. xi siempre es mayor que xi menos 1. Entonces, esta longitud siempre va a ser positiva. ¿Están de acuerdo? Y como siempre va a ser positiva, entonces puedo quitar barritas de valor absoluto. Y me va a quedar la suma desde igual a 1 hasta n de xi menos 1 por la raíz de 1 más f' de psi i y esto al cuadrado. La raíz.
Y entonces, hasta ahí es cuando tengo n más 1 puntos en el intervalo. Ahora yo quiero tomar cada vez más un refinamiento en la partición. O sea, quiero que la norma de la partición se vaya a 0. O sea, quiero considerar cuando estas no son n puntos, sino son un montón de puntos. O sea, estoy trabajando con un proceso de límite. Entonces, ahora consideremos P en el conjunto de las particiones del intervalo AB, tal que la norma de la partición se va a 0. Es decir, tomamos particiones cada vez más finas. Y como F' es continua, o sea, esta es continua, entonces díganme a qué tiende la S. Esta S va a ser igual a la integral desde, ¿dónde puse? Desde A hasta B de, fíjense qué expresión me queda. Me queda la raíz de 1 más f' de x. Esta está al cuadrado de x. Y ya terminamos. ¿Cómo la ven? ¿Sí está bien? Sí está clarísimo porque esta expresión me está definiendo, me está diciendo cuánto vale la longitud de la curva que habíamos dicho. Está aquí todo clarísimo. ¿Sí está claro? Yadira, Dime. ¿puedes volver a explicar la última parte que dijiste de cuando la norma de la partición se va a 0 y cómo llegas a S igual a la integral de la raíz? Por favor. Gracias. Sí, fíjate que esto, o sea, tenemos esta, ¿no? Esta expresión, si uno se la queda viendo fijamente, fíjense que estamos sumando desde igual a 1 hasta n de todos estos cachitos. Entonces, ¿esto qué va a ser? Esto va a ser que estamos considerando desde A hasta B. O sea, cuando estábamos estudiando la definición de integral, acuérdense de la definición recordatorio. Cuando estábamos construyendo, porque la fuimos construyendo, a ver, déjenme ponerle de la construcción de la definición de integral. ¿Qué fue lo que hicimos? Teníamos aquí una función, estábamos en el AB, metíamos aquí una partición y luego considerábamos estos valores, esto es xy menos 1, esto es xy, y lo multiplicábamos, y aquí había un xy por esta altura, y a este intervalito le asignábamos esta área, y así íbamos sumando todos. Pero en lo que quiero que piensen es que esta expresión nos definía una suma desde igual a 1 hasta n de f de psi por la longitud de esos intervalitos, que era xy menos
x y menos 1. Esta expresión nos daba esta. Pero para n intervalitos, en n más 1 puntos. Ahora, esto era finalmente una aproximación. ¿Cuándo decíamos que era igual? Cuando la norma de la partición se iba a 0. Y cuando la norma de la partición se iba a 0, entonces aquí tomábamos un límite, ¿no? O sea, tomábamos el límite cuando la norma de la partición se va a 0 de esta misma expresión. Y a esto era lo que le llamábamos integral. Es la integral de a b. Como estoy aquí considerando desde i hasta n, con estos intervalos, ¿a quién me estoy refiriendo? La suma de todos estos es de a a b. ¿De quién? Pues de f de x, ¿no? Ya no cargo con la psi i, sino con la x. Y a esto es a este límite, a una cosa de este tipo, es a la que le estoy llamando integral. Ahora aquí, ¿qué hicimos? Para n puntos, n más 1 puntos, tenemos esta expresión. Esta expresión, igual que acá, es solo una aproximación. ¿Cuándo voy a tomar la igualdad? La igualdad se va a considerar cuando la norma de la partición se vaya a 0. O sea, cuando en el intervalito AB metamos un montón de puntos, tal que hace que esto se va muy chiquito, porque ahí es cuando realmente nos aproximamos o vamos mejorando, ¿dónde está mi dibujo? O vamos mejorando esta aproximación. Si tú haces que la norma de la partición se haga tan chiquita, entonces aquí vas a meter tantas poligonales que se va a parecer cada vez más a la poligonal que andamos, perdón, a la curva que andamos buscando, ¿no? Y entonces, ¿dónde vamos a encontrar esa igualdad? Vamos a encontrar la igualdad cuando la norma de la partición se vaya a 0. Pero fíjate quién es esta expresión. Esta expresión, o sea, aquí tendría que considerar yo, cuando la norma de la partición se va a 0, del límite de esto. Entonces voy a tomar el límite cuando la norma de la partición se va a 0, de la suma desde igual a 1 hasta n de 1 más f' de psi i, esto al cuadrado, por xi menos 1. Y entonces, como que uno se queda viendo fijamente esto, y ves esto, y entonces, ¿quién va a hacer esto? Pues no le queda de otra a esta más que ser la integral. Fíjate que al considerar, era lo que estábamos diciendo, ¿no? Toda la suma desde igual a 1 hasta n de estos segmentitos, que es lo mismo que considerar la suma de estos segmentitos, ¿quién me va a dar? Pues me va a dar todo el intervalo AB. ¿Yadira? Eu. Entonces, podríamos decir que esa sigma es como parecida o es casi una suma de Riemann, porque lo que estamos haciendo al final es sacar el límite cuando la norma de la partición tienda a 0 de ese cachivache que tienes ahí. Sí, esta es una suma de Riemann. Nada más, eso era lo que quería que consideráramos, ¿no? Aquí estamos haciendo la suma de Riemann en esta función. Aquí tienes la función es esta. Ah, sí, cierto. Entonces, sí, esta es una suma de Riemann, pero no sobre f, sino sobre la función que es 1 más f' de x, esta al cuadrado. Ah, ok, o sea que si esa cosa le pusiéramos, no sé, f gorrito, pues podemos decir que es la suma de la función f gorrito con la partición p con el conjunto de puntos y ya sale, ¿no? Ajá, sí, o sea, es como si a esta que puse en verde le llamáramos, pues es una función g de x, ¿no?
Entonces sería la integral de a a b de g de x, donde g de x es esta. Entonces la escribo así. Y como g de x, bueno, valga la redundancia, es una función de x, entonces estoy integrando respecto de x. Ah, ¿Sí no queda manches, bien mejor? intenso esto, no manches. ¿Sí queda mejor, Zaira? Pues a mí sí Sí, me quedó claro así. a mí también me quedó claro, gracias. Va. ¿Cómo ven los demás? ¿Está bien? Y entonces, nada más para aprovechar los últimos minutitos, a ver, piensen en este problema. Este sería el ejemplo, creo que era el 4. Y nos diría, encuentre la longitud del arco de la curva. Bueno, cuando digo arco, es que se refiere solo a un cachito, ¿no? No a toda. El arco de la curva y igual a x a la 3 medios desde el punto 1,1 hasta el punto 4,8. Entonces, esta, como el 3 es más grande que el 2, es una de este tipo. Y entonces primero quiero saber si estos puntos de veras están en esta curva. Entonces, si x es 1, entonces tengo 1 al cubo, que es 1, luego la raíz cuadrada sigue siendo 1. Entonces está bien, este es el 1,1. Y luego fíjense en el 4, 2, 3, 4. Si este es el 4, entonces 4 al cubo es 4 por 4, 16 por 4, ¿qué? 64, ¿no? Y a eso sáquenle la raíz cuadrada, eso es 8. Entonces también este está en la curva. Digo, primero hay que verificar que lo que nos están pidiendo está bien, ¿no? Entonces, tienen que encontrar la longitud de esta curva, o sea, lo que mide de aquí a acá. Entonces, eso ya lo sabemos hacer. ¿Están de acuerdo? Porque entonces es un problema de este tipo, donde la longitud de la curva, entonces sea S la longitud de la curva, y igual a x a la 3 medios. Entonces, S va a ser la integral desde A hasta B, o sea, tengo que integrar de 1 hasta 4 de la función que está dada como raíz cuadrada de 1 más f' al cuadrado. Entonces, ¿esta quién es? Tengo que dy con respecto a x va a ser 3 medios de x a la 3 medios menos 1, o sea, a la 1 medio. Y esa luego tómenla al cuadrado, ¿cierto? O sea, ahora consideren esta al cuadrado. Y esa va a ser 9 cuartos de x. Entonces, esta es 9 cuartos de x.
y esto es diferencial de x. Entonces, díganme cómo integro eso. Pues pareciera que con una sustitución, ¿no? ¿Sí están de acuerdo que sale con sustitución? Entonces, CAU igual a 1 más 9 cuartos de x. Entonces, díganme, si U es esto, entonces DU es, esta se va, me queda 9 cuartos de x. Eso quiere decir que a ese, que es esto, lo puedo ver como la integral. Bueno, aquí nada más estoy copiando esto. Y esto es la integral de 1 a 4. Fíjense que si yo tuviera 9 cuartos, o sea, tengo 1 más 9 cuartos de x. Si yo tuviera 9 cuartos de x, pues esto sería de u. Pero como esta es una constante, no tengo problemas. Se la pongo, pero aquí la saco, ¿no? Para no alterar este resultado. Y siendo así, entonces esto es igual a 4 novenos de la integral de 1 a 4, ahora sí, raíz de u, y esa, bueno, aquí usamos sustitución directa. Y entonces esto es 4 novenos, esta es u a la 1 medio, que me queda u a la 1 medio, ¿qué? Más 1, ¿no? Entonces es u a la 3 medios sobre 3 medios. Déjenme voltearlo de una vez. O bueno, no lo pongo porque si no luego no queda bien. ¿Sí? Y eso hay que evaluarlo desde 1 hasta 4. Pero me tengo que regresar a la original. O sea que U era, ¿dónde puse U? Acá está. U es esta. Entonces me queda 1 más 9 cuartos de x a la 3 medios. Y eso es lo que tiene que ser evaluado de 1 a 4. Entonces, sea lo que sea eso, me queda 4 por 2, que son 8, 9 por 3, que son 27, y me va a quedar 1 más 9 cuartos, evaluado en 4, y todo a la 3 medios, menos, es que este paréntesis es menos 1 más 9 cuartos, evaluado en 1, a la 3 medios. Ah, no, es Y eso es lo que me queda. ¿Están de acuerdo? Y ya de ahí, pues todo lo que puedan reducir. Por ejemplo, este se va con este. Entonces me quedaría 8 sobre 27. Como este se cancela, entonces me quedaría 10 a la 3 medios menos en 1, 4. Me quedan 13, ¿no? 13 cuartos a la 3 medios. Y ya, lo que sea eso. Si pueden reducir más,
pues reducen más y no, así está bien. ¿Sí? ¿Sí está bien? Sí, ya dice. Vale, ¿cómo van los demás? ¿Vamos bien? ¿Estamos bien? Todo bien. Vale, pues entonces eso es todo por hoy. Si nadie tiene dudas, preguntas, aclaraciones, sugerencias o lo que sea, entonces ya acabamos. Nos vemos el martes. Hasta el martes, ya dice. Cuídense. Gracias. Bye, de nada. Cuídense mucho.